Bien, chicos, entonces para esto ya recordamos básicamente todo lo que hemos visto acerca de movimiento parabólico, ¿no? ¿Qué es lo que vendría a ser? Ya ustedes lo tienen bastante claro, es bien cortito este módulo, es bien, es sencillo también, ¿no? Pero es bueno siempre practicar, ¿no? Entonces, al practicar justamente la teoría, ¿no? Y lo que nosotros asociamos a nuestra vida real, es lo que prácticamente vamos a ver ahorita en estos dos últimos ejercicios, ¿no? De todas maneras, chicos, cualquier intervención que puedan hacer, y si es sumamente necesaria, ¿no? La hacen saber para poder justamente tenerlo en cuenta y desarrollarlo, pues, ¿no? Con ustedes, poder quitarles la duda. Bien, chicos, creo que ya está mi pizarra, ¿no? Compartida. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es básicamente desarrollar, ¿no? Voy a cerrar mis otras pizarras. Bien. Entonces, a ver, vamos a tener el ejercicio número 2. El uno creo que sí quedó bastante claro, ¿no? En la clase pasada. Y si no, me lo hacen saber para hacerlo de nuevo, ¿no? Porque son ejercicios tipo. Los ejercicios tipo quiere decir que son básicamente, por no decir totalmente iguales, son muy, muy similares a muchos ejercicios que les pueden incluir en distintas prácticas o en exámenes, donde básicamente se cambian los valores, ¿no? Se cambian los valores y de repente primero se habla de una cosa y después se habla de la otra, pero básicamente es casi lo mismo, ¿no? Entonces, bien, nos indican básicamente que dice, el muchacho que está en la torre lanza una pelota que cae a 20 metros. Ahí es la velocidad horizontal del lanzamiento. Entonces, eso ustedes tienen que tenerlo también a la mano, porque si me escribo prácticamente todo el problema, este, aunque puedo desglosarlo y no es muy largo. Entonces, bien, lo voy a escribir. Dice, el muchacho está en la torre lanza una pelota que cae a 20 metros. Halle la velocidad horizontal de lanzamiento. Ojo, y nos están colocando también que la gravedad es igual a que a 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, me hubiera gustado que entre en todo el largo de esa manera. Listo. Ya, entonces, este es el ejemplo, bueno, el ejercicio básicamente que nos están dando, ¿no? Dice, el muchacho que está en la torre lanza una pelota. Bien, dibujemos al muchacho y dibujemos a la torre. Porque básicamente, bueno, como les indicaba, había muchos de sus compañeros que me escribían al interno y me decían, profesora, es necesario que yo grafique, ¿no? Y yo les decía, bueno, chicos, en realidad eso ya depende de ustedes, pues, ¿no? Porque ya yo eh, les explico así de manera gráfica. ¿Por qué? Porque sí me gusta a mí básicamente dibujar. ¿Y por qué? Porque de esa manera se entiende un poco mejor, ¿no? Considero que se entiende mejor, entonces por eso sí me gusta dibujar, ¿no? Bien, tenemos, y la torre
Ya tenemos la torre. Y acá imaginémonos que está pues el señor, ¿no? O el joven, el muchacho. Y va a lanzar pues una pelota, ¿no? La pelota está más grande que el joven, pero esa es la idea, ¿no? Que ahí está la pelota. Y nos dice el muchacho que está en la torre, lanza una pelota que cae a 20 metros, ¿no? Halle, me comí la velocidad horizontal de lanzamiento. Bien, tenemos el muchacho que está en la torre y va a lanzar una pelota. Hasta esto tenemos que tener en cuenta que cuando se lanza una pelota por temas de gravedad, ¿no? Así como lances cualquier cosa que lancen ahorita, es más, ustedes pueden practicar, es decir, agarrar, por ejemplo, un lápiz, un borrador que ustedes tengan y láncenlo y jamás en la vida se va a mantener en línea recta, nunca, ¿no? Entonces, eso ya es cuestión de lógica, ¿no? Entonces, él va a lanzar prácticamente esto y va a ser una parábola. Obviamente mi parábola no está siendo tan parabólica, pero esa es la idea, ¿no? Entonces va a tener este recorrido prácticamente. Porque si ustedes lanzan o tiran cualquier cosa desde donde están, obviamente si lo tiras de manera vertical es una forma y otra cosa es lanzarlo, ¿no? Al lanzarlo va a generar ¿qué? Una parábola. Bien, lanza una pelota que cae a 20 metros, obviamente a 20 metros de donde él está, ¿no? Entonces, eso ya es obvio prácticamente, ¿no? Que ustedes tienen que entenderlo y más o menos ya es un dato, ¿no? A 20 metros de donde él está. 20 m. Y ahí lo tienen, ¿no? Entonces, el muchacho que está en la torre lanza una pelota que cae a 20 metros de donde él está. Entonces, acá chocó en el suelo prácticamente, ¿no? Ya cayó. Hay en la velocidad horizontal de lanzamiento. Listo. Acá empezamos a desglosar muchas cosas, ¿no? Una de ellas, si nos acordamos, ¿no? Si hacemos un remember de lo que hemos estado viendo, la pelota o cualquier móvil que se vaya a encontrar en esta situación, obviamente inicia con una velocidad, ¿cierto? La velocidad es recta. Es recta, que va a ser prácticamente una velocidad en el eje de ¿qué? En el eje de las X, ¿no? Obviamente también va a tener una velocidad en el eje de las Y, ¿no? Cuando empiece a bajar. Wow. Y listo, nos están pidiendo hallar la velocidad horizontal de lanzamiento, o sea, esta velocidad. Pero como dato adicional, nos están dando que esta altura es de 5 metros. Eso está en su gráfico. Ustedes pueden verificarlo. Lo vamos a poner con negro porque es parte del gráfico, que es 5 metros.
Listo. Entonces, ahora sí empezamos a desarrollar, ¿no? Ya tenemos todos los datos acá, los que nos habían dado en el gráfico y básicamente los que ya están en el problema, ¿no? Tenemos al muchacho, tenemos la pelota, tenemos la torre, la altura de la torre y tenemos la distancia que recorre la pelota hasta que llega al piso, que son 20 metros, ¿no? Y la velocidad, que obviamente no lo sabemos, ¿no? Que vamos a averiguar. Entonces, y como dato adicional tenemos la gravedad. La gravedad, que en este caso nos indican que es 10 metros por segundo al cuadrado. Hay muchos otros casos, ¿no? Que depende mucho de la literatura, que les indican que puede ser 9.8 o 9.98. Eso depende mucho de la literatura, ¿no? Con la que te lo quieran dar. Pero tú utilizas lo que te dan, el dato que te dan, porque si tú dices, no, pero yo sé que la gravedad es 10, no, tienes que basarte en lo que te indican en tu problema. Si en tu problema te indican 9.98, utilizas 9.98, porque si tú utilizas 10, va a cambiar tu resultado, y al cambiar tu resultado ya no vas a encontrar respuesta, ¿no? Entonces sí o sí tienes que trabajar lo que se, con lo que se te indica dentro del problema, ¿no? Y bien, vamos a tener en cuenta que nosotros antes de ver movimiento parabólico se ha visto básicamente caída libre, ¿no? ¿De qué se trata caída libre? Se trata de que tú tienes un móvil en un punto y solo lo dejas caer. Y cae, y ¿qué hace o qué realiza o cuál es el movimiento que se realiza? Es que va a caer literalmente en línea recta al suelo. No hay más, ¿no? De eso se trata caída libre. Entonces, en este caso sucede algo parecido hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si bien es lanzado, ¿no? Si bien va a tener una velocidad, finalmente va a llegar a un punto donde ya no va a tener velocidad, y donde ya no tenga velocidad va a caer al piso en línea recta, ¿no? En línea recta, o ya quizás sea al final, ¿no? O quizás sea a la mitad, no se sabe, porque eso depende de qué, de la velocidad, que es justamente lo que queremos saber, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar una de sus fórmulas, básicamente de caída libre, ¿no? Y su fórmula estrella prácticamente de caída libre vendría a ser que la altura es igual a la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es básicamente la fórmula que maneja caída libre. Ahora, ¿por qué? Es que puedes decir, pero profesora, ¿por qué utilizamos caída libre y no utilizamos otra fórmula? O no sé, movimiento rectilíneo. Rectilíneo no podemos utilizar, ¿por qué? Porque esto no está generando movimiento en línea recta, está generando un movimiento parabólico, el cual finalmente termina desencadenándose en caída libre. Entonces, es por eso que utilizamos lo que más nos convenga, ojo, ¿no? De acuerdo a los datos que nosotros tengamos también. Entonces, ustedes tienen que ser estratégicos cuando desarrollen algún ejercicio. Busco mis datos primero, ¿no? Mis datos, ¿cuál es? Me olvidé de sacar los datos y ustedes no me han hecho acordar. Tenemos que la altura, ¿cuánto es? 5 metros. Tenemos distancia, ¿cuánto es? 20 metros. Y tenemos la velocidad, que no lo sabemos. Pero ¿qué tenemos más? La gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Ya esos son nuestros datos prácticamente. Entonces vamos haciendo una verificación de datos, ¿no? Para ver si es que podemos realmente utilizar esa fórmula o no. Entonces, gravedad, ¿tenemos? Sí. Check.
¿Altura tenemos? Sí. Check. ¿Distancia? No, no tenemos, pero bueno, nos va a servir para otra cosa. ¿Velocidad tenemos? Tampoco, pero podemos hallar por mientras el tiempo, que eso nos va a llevar a otra fórmula. Entonces, ya está bien, lo podemos dejar en stand-by, trabajemos así, de esa manera. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Simple y llanamente reemplazar, ¿no? No hay nada más que hacer que reemplazar en nuestra fórmula. ¿Altura cuánto es? 5. Ah, ojo, antes siempre de desarrollar un ejercicio, ustedes lo que tienen que hacer es verificar las unidades con las cuales están trabajando. En este caso, distancia está trabajando con metros, altura está trabajando con metros y la gravedad también está trabajando con metros. Entonces no hay problema. La velocidad nos piden hallarla, pero no nos indican en qué unidades, no nos dicen en segundos, horas, minutos, no nos dicen. ¿Quién manda todo? La gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad está en segundos al cuadrado. Entonces, así será nuestra velocidad. Va a salir en metros por segundo también. Listo. Una vez que he verificado que todas mis unidades están bien y no tengo que convertir, porque si no sería otro trabajo adicional convertir, entonces puedo continuar. Bien, tenemos que la altura, ¿cuánto es? 5 metros. Entonces colocamos 5. Tenemos a la mitad de qué? De la gravedad, que es 10, por el tiempo al cuadrado. ¿Esto qué nos da? Básicamente tenemos acá, lo vamos a hacer un poco primariosamente para poder entenderlo. Mitad, mitad. Entonces acá, ¿cuánto va a ser? 5. Acá 1. Entonces vamos a tener 5t. Vamos a tener 5 de este lado. Igual a qué? 1 por 5, 5. 5. 5t al cuadrado. Bien, ahora, ¿qué hacemos acá? ¿Qué pasa en este caso? Hay muchas formas de desarrollarlo y yo prefiero hacerlo así. Este 5 puede pasar a dividir, ¿cierto? Pero si pasa a dividir 5 entre 5, ¿cuánto queda? 1. Lo mismo es que yo lo simplifique. Quinta acá, ¿cuánto me va a quedar? 1 igual, ¿no? O lo pueden pasar al otro lado a dividir. No hay problema, eso es cuestión de matemática, ¿no? Entonces tenemos que el tiempo al cuadrado es igual a 1. Pero yo quiero saber solo el tiempo, no el tiempo al cuadrado. Fácil. Si está acá en potencia, pasa al otro lado a qué? A raíz. ¿Y raíz de 1 cuánto es? 1. Entonces 1 es igual a qué? Al tiempo. Entonces básicamente es un segundo el que se está tomando para desarrollar este tipo de movimiento, ¿no? Entonces ya tenemos tiempo. Bien, ahora, ¿qué otra fórmula podemos utilizar? Ahora sí podemos utilizar movimiento rectilíneo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos tiempo, que es una de las variables principales que se maneja en movimiento rectilíneo, ¿no? Tenemos tiempo, tenemos distancia, bueno, también tenemos la velocidad que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar o qué fórmula vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a plantear otra fórmula, básicamente. Distancia. La fórmula que ustedes conocen es igual a velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y lo podemos reemplazar, pues, ¿no? Velocidad es igual a la distancia, ¿cuánto es? 20. Sobre el tiempo, ¿cuánto es? 1. Entonces, la velocidad, ¿cuánto es? 20 sobre 1, 20. Listo.
Ese es mi resultado. Ese es mi resultado. Ahora, ¿con qué unidades? Las unidades básicamente son metros por segundo. ¿Por qué? Porque esas son las unidades con las cuales hemos estado trabajando, ¿no? Todo ha sido metros y ha sido segundos. Entonces, mi velocidad, ¿cuánto será? 20 metros por segundo. Y lo reemplazamos acá. Y este de acá es mi resultado, pues, ¿no? Entonces, ahí en la velocidad horizontal del lanzamiento, la velocidad horizontal, ¿cuánto es? 20 metros por segundo, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos utilizado MRU? ¿No? ¿Por qué? Porque la velocidad en MRU, si se acuerdan, básicamente en el eje de las X es constante, ¿no? Es constante la velocidad en X. Y en este caso nos están pidiendo la velocidad horizontal. ¿Y cuál es la velocidad horizontal? La velocidad en X, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros trabajamos aquí con ¿qué? Estamos trabajando básicamente con caída libre. ¿Y con qué? Y con MRU. El movimiento parabólico va a estar lleno de ambas formulaciones, ¿no? Y de manera sencilla, mejor dicho, de manera básica. ¿Por qué? Porque acá todavía no te están hablando, mejor dicho, no te están hablando de aceleración, ¿no? Porque el móvil está siendo impulsado en este caso por otro, por un ser, ¿no? Entonces, es diferente a que mecánicamente se acelere, ¿no? Y cuando hablamos de aceleración, ya hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, sí o sí, trabajamos de esta manera, ¿no? Y así tenemos, chicos, prácticamente el resultado y el trabajo de este problema. No sé si tienen alguna consulta. Estas fórmulas, como es esta, la de caída libre, y como es esta de MRU, la de MRU prácticamente es recontra conocidísima. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, no hay nada que dudarlo. Otra cosa es que la puedas desdoblar, ¿no? Donde tiempo pasa acá a multiplicar a la velocidad y es igual a la distancia, sí, lo puedes cambiar de allá para acá, sí se puede. Pero en esencia esta es la fórmula. Y sobre caída libre, bueno, pues porque en caída libre solo se utilizan pues estas tres variables y muchas veces los problemas sí las traen, ¿no? Entonces nos va guiando de todas maneras para desarrollar. Bien, chicos, entonces este es el ejercicio, ¿no? El ejercicio número 2. Ahorita lo que voy a hacer es borrarlo, ¿no? De repente le toman captura o solamente se quedan con el desarrollo del que está del que está en su módulo, ¿no? Y ahorita yo voy escribiendo ya el ejercicio número 3 o bueno, el problema número 3. Bueno, este sí está un poquito más largo. Una avioneta vuela horizontalmente a una altura de 500 metros. Con una velocidad de 70
metros por segundo. Ahora dice punto y coma. Cuando está pasando sobre una cabaña, se desprende una de las ruedas. Una de las ruedas. Una de las ruedas. Punto. La pregunta es, ¿a qué distancia de la cabaña impactará esa rueda? Impactará esa rueda. Y nos dice que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, ese es el ejemplo, el ejercicio, ¿no? El problema que nos están dando. Ahora voy a pasar a dibujar prácticamente lo que nos indica. Y bueno, creo que puedo borrar todo. Vamos borrando la pizarra, chicos. Bien, listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es proceder a dibujar según cómo nos indica el ejemplo, ¿no? O el ejercicio. Nos está diciendo, básicamente, que una avioneta, entonces imaginémonos que esta sea la avioneta. Pero tampoco tiene que ser perfecta, ¿no? Entonces tenemos acá la avioneta. Dice, vuela horizontalmente a una altura de 500 metros, ¿no? Entonces imaginémonos que este es el suelo. Wow, qué derecho. Entonces imaginémonos que ese es el suelo. Y nos dice que es una altura de 500 metros, ¿no? Entonces, esa es la altura. Con una velocidad de 70 metros por segundo. Entonces acá velocidad igual 70 metros por segundo.
Dice, cuando está pasando sobre una cabaña, o sea, ya imaginémonos que la cabañita está acá para no dibujar otra vez. Entonces la cabaña, dice, se desprende una de las ruedas. Entonces, una de las ruedas. Una de las ruedas. ¿A qué distancia de la cabaña impactará esa rueda? ¿No? Entonces, impactará esa rueda y la gravedad es de 10 metros por segundo. Bien, la rueda la vamos a dibujar de otro color porque no se nota. Listo. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, básicamente, cuando nosotros estamos corriendo, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero soltar algo, porque en este caso no hay el que está en velocidad es la avioneta, eso es lo que hay que tener en cuenta. La avioneta es la que está en velocidad y también, por ende, todos los componentes que pueda tener. Entonces, dentro de ellos vamos a tener cuáles componentes, la puerta, la ventana, el casco de la avioneta, las ruedas, todos mantienen la misma velocidad, ¿no? Lo mismo pasa si es que yo estoy corriendo, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy corriendo, ¿no? Estoy yendo a una velocidad, pero eso no quiere decir que mi brazo vaya a otra velocidad o mi cabello vaya a otra velocidad, ¿no? Al contrario, todo mantiene la misma velocidad. Y si yo estoy llevando un vaso de jugo en mi mano y estoy corriendo, también el vaso de jugo tendrá la misma velocidad. Más o menos lo que quiero que entiendan ustedes es que, por ende, la velocidad de la avioneta también es la velocidad de la rueda, ¿no? Y cuando yo estoy, por ejemplo, corriendo, ¿no? Y dejo caer algo, ¿no? Y como estoy en movimiento, no va a caer de inmediato como caída libre, que cae y punto, no. No, va a formar todavía, va a haber cierto desplazamiento, va a haber todavía cierto desplazamiento porque yo he estado en movimiento y he dejado caer. Y a lo que quiero llegar es que en este caso la rueda no es que vaya a una velocidad aparte, que ella dice, ay, bueno, voy a volar hasta más allá para caerme. No. En este caso, ella todavía por el impacto y por salirse justamente de la avioneta, no va a caer de frente, ¿no? Va a estar como que va a generar, ¿qué? Una parábola, ¿no? Es por eso que se presta para este tipo de ejemplos o ejercicios. ¿Por qué? Porque la presión incluso del aire que va a existir no le va a permitir que ella caiga directamente. Entonces, sí o sí va a tener que generar una parábola. Y ahorita la vamos a dibujar. Y no me sale. Bien, imaginémonos que esa es la parábola. Ahí tenemos la rueda, la altura de la cabaña y aquí finalmente es donde va a llegar a impactar, ¿no? Como en el ejercicio anterior, igual del mismo modo, va a tener una distancia. ¿Distancia qué? Distancia que en este caso no nos la mencionan dentro del problema, ¿no? Solamente nos dan altura y nos dan la velocidad y la gravedad, obviamente, ¿no? Pero lo que queremos saber, dice, es a qué distancia, o sea, eso es lo que queremos a encontrar. Si se dan cuenta, en el ejercicio anterior teníamos el hecho de que ya teníamos la distancia. Entonces, en este caso nos falta la distancia. Se dan cuenta que es bastante similar, ¿no? Y por ende nos va a permitir justamente utilizar las mismas fórmulas, ¿no? Porque aquí en este caso ya nos piden otra variable, pero que también podría ser
desarrollada, mejor dicho, encontrada en base al movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y también tenemos gravedad y tenemos altura, y obviamente va a generar una caída. También podemos trabajar por la formulación de caída libre, ¿no? Entonces, sí o sí, vamos a trabajar de esa manera. Bien, entonces tenemos la fórmula de caída libre. ¿Cuál era? ¿No? La fórmula de caída libre es H es igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y tenemos que reemplazar. Entonces aquí vamos a reemplazar. La altura, ¿cuánto es? 500 metros. Es igual a que a 1/2 de la gravedad, ¿cuánto es? 10. Y el tiempo obviamente no lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a proceder a simplificar, ¿no? Tenemos acá un 10. Si se dan cuenta, acá está multiplicando el medio y multiplicando y multiplicando. Mejor vamos a desarrollarlo de otra manera, la manera más normal. Entonces tenemos, si está multiplicando, podemos sacar mitad, mitad, o si no, 10 entre 2 de frente, ¿no? Vamos a tener 500, que es igual a ¿qué? 10 entre 2 a 5 al cuadrado, ¿no? Y acá ya podemos proceder a la simplificación, ¿no? Quinta y quinta, porque igual va a pasar al otro lado a dividir, ¿no? Si se acuerdan. Entonces, quinta y quinta va a quedar 100, igual tiempo al cuadrado. Entonces, que está acá en potenciación pasa al otro lado a raíz, y le va a sacar raíz cuadrada de 100. ¿Cuánto va a ser? 10. Y nos queda eso, el tiempo. Entonces sería básicamente 10 segundos, ¿no? Esa es nuestra variable que estamos hallando. Y una vez que tenemos los 10 segundos, entonces ahora tenemos que proceder a ubicar prácticamente con... Ahora tenemos que proceder básicamente a desarrollar con MRU, ¿no? Porque con caída libre prácticamente ya hallamos el tiempo nuevamente, ¿no? Este de acá es caída libre. Caída punto libre. Y ahora vamos a trabajar con MRU. Y MRU nos está diciendo básicamente que la velocidad es igual a que a la distancia sobre el tiempo. Y bueno, lo único que tendríamos que hacer acá es ubicar los valores que ya tenemos. Bueno, en este caso, nuevamente no me han hecho acordar que tenía que sacar los datos, ¿no? Tenemos altura, que es igual a ¿qué? A 500. Metros, obviamente. Velocidad, tenemos que 70 metros por segundo. Tenemos la distancia, que no la tenemos, ¿no? ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Nada más tenemos. Ah, y la gravedad. Wow.
Y la gravedad que era 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces acá de acuerdo a los datos que manejamos, básicamente no tenemos distancia y ya tenemos el tiempo, entonces sí podemos reemplazar. Y simplemente reemplazamos, ¿no? Velocidad, ¿cuánto es? 70. Chicos, tienen que tener en cuenta también el hecho de que las unidades, ojo, las unidades son muy, muy importantes. Metros, 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 segundo, segundo, excelente, ¿no? Porque a veces ahí suceden las problemáticas de que tenemos horas, tenemos kilómetros y eso nos distorsiona y varía absolutamente nuestro resultado, ¿no? Entonces acá tenemos a la velocidad que es 70, igual la distancia cuánto es, no lo sabemos, incógnita, sobre el tiempo cuánto es, 10. Este que está dividiendo al otro lado pasa ¿qué? A multiplicar, ¿no? Entonces sería 10 por 70 igual, básicamente, la distancia que no sabemos, y 10 por 70 pues va a ser ¿cuánto? 700. ¿700 qué? Metros. Eso vendría a ser nuestra incógnita, que es igual a quién? A la distancia, ¿no? Y este de acá nada más y nada menos vendría a ser nuestro resultado, ¿no? Lo que nos estaban pidiendo básicamente en este tema, ¿no? ¿Qué nos pedían en el problema? ¿A qué distancia de la cabaña impactará esa rueda? ¿No? La rueda no va a caer directamente hacia abajo, al contrario, va a formar una parábola y va a generar justamente todo este desplazamiento, esta distancia básicamente desde la cabaña hasta donde llegue prácticamente. ¿Que cuánto es? 700 metros. A ver, comprobémoslo en el resultado, ¿no? En el ejemplo, en el ejercicio. Y sí, efectivamente, pues sale el mismo resultado, ¿no? Y esto que vendría a ser, este de acá es movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Este de acá que era caída libre, ¿no? Entonces, básicamente, en lo que se centra el movimiento parabólico, que es lo que vendría a ser este módulo, vendría a ser en caída libre, que se viene a centrar con ellos, y también con lo más básico de movimiento circulíneo, perdón, de movimiento rectilíneo uniforme. Ya después se van a complicar la vida con el movimiento circulíneo, que sí es un poquito más complejo, ¿no? Pero por lo demás, hasta aquí, creo que es bastante práctico, ¿no? Y es cuestión solamente de asociar conceptos, ¿no? Lo que nos digan. Y eso sí, dibujar, ¿no? Dibujar para entenderlo un poquito mejor, a qué se refiere, por qué me está diciendo esto, plasmar y apuntar los datos a un costado, ¿no? Porque eso nos permite también visualizar de manera más ordenada, ¿no? ¿Qué fórmula puedo utilizar? ¿Qué variables tengo disponibles? ¿Cuáles no? Para poder trabajar, pues, ¿no? Entonces, eso vendría a ser básicamente, chicos, el último ejercicio, ¿no? Espero que también se haya entendido como les expliqué o como les indiqué, ¿no? En este caso es lo mismo prácticamente que el otro ejercicio, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que en este caso ya nos dan la velocidad, ¿no? Ya nos dan la velocidad, pero que falta la distancia, ¿no? Pero después los ejercicios son tipos, o sea, son igualitos prácticamente, ¿no? Pero en esencia, ¿no? Porque después en carcasa, por ejemplo, en el otro nos hablaba de una torre, en este nos habla de una avioneta, o sea,
Esas son las cositas que varía y que cambian, pues, ¿no? Pero finalmente, finalmente eso es lo que nosotros tenemos que lograr, pues, ¿no? O identificar. Entonces, bien, chicos, eso es lo que ustedes van a desarrollar prácticamente en su examen, en su evaluación. Si tienen alguna falencia, si tienen algún tipo de problema para poder desarrollar prácticamente sus ejercicios, ya saben que pueden consultarme, ¿no? Sin problema para poder afianzar un poquito más. De repente ustedes tienen más ejercicios que quieran reforzar, que dicen, profesor, a mí este de acá se parece o no se parece, ¿cómo será? ¿No? Entonces comparamos y desarrollamos, ¿no? Lo que tenemos que saber básicamente es que vamos a trabajar con altura máxima hasta cierto punto. Si hablamos de velocidades, llega a un punto donde la velocidad final es cero, ¿no? Entonces, que vendría a ser una velocidad final, pero también la inicial al mismo tiempo, ¿no? Porque de ahí inicia la caída libre, o sea, de manera vertical en el eje de los Y prácticamente, ¿no? Y la velocidad en el eje de las X se tiene que mantener, es constante, ¿no? Entonces, sí o sí, eso es lo que tenemos que ver, chicos, lo que tienen se tienen que quedar, ¿no? Como ley prácticamente, ¿no? En este tipo de ejemplos y en este tipo de ejercicios tipo. Y nada, hay otros que son muchos más sencillos todavía, ¿no? Donde solamente trabajas con la fórmula a veces de solamente de caída libre, ¿no? También vemos también lo de altura máxima, ¿no? Que esos son prácticamente las formulitas más necesarias para parabólico. Parabólico es bastante sencillo, ¿no? Si bien fusiona dos temas, pero son cortos ambos, ¿no? Y también no te fusiona lo más complejo del MRU, ¿no? Te fusiona justamente lo más sencillo, ¿no? Entonces, no sé, chicos, si tienen alguna consulta, alguna pregunta para poder absolver, ¿no? Alguna duda que tengan, porque ya nos quedan pocos minutos, ¿no? A ver, hay algo más. Justamente, a ver, estos son los 6 puntos justamente que tienen que tener en cuenta, ¿no? Para el desarrollo de los ejercicios, ¿no? En este caso, por ejemplo, en estos dos ejercicios que habíamos planteado, que hemos desarrollado el día de hoy, no hemos visto mucho el tema de ángulos, porque eso lo vimos en el en la clase anterior, ¿no? Donde sí hablábamos de que el ángulo que se formaba y todo eso, sí. En este caso ya no se ha hablado de ángulos porque no se ha formado ninguno, han sido un poquito más sencillos, ¿no? Pero siempre tienen la tendencia, obviamente, a que la velocidad en X es constante, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que comprobarlo, ¿no? Cuando lo van desarrollando, se van a dar cuenta que eso les ayuda, eso es básicamente lo que les ayuda a que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Puedan complementar el desarrollo del ejercicio y listo, ¿no? Sin más. A ver, chicos, alguna consulta que tengan, alguna incógnita o de repente algún ejercicio que tengan. Bueno, ya nos quedan 4 minutitos, pero se puede quedar, ¿no? Para desarrollarlo por interno y lo vamos, complementando, ¿no? Entonces, me indican, chicos, si tienen alguna consulta.